¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un programa que estoy seguro será de gran interés para ustedes, que es el de transexualidad, su regulación jurídica. Ya en alguna oportunidad habíamos tenido oportunidad de platicar de este tema con motivo de las reformas que se vislumbraban. Ahora tenemos ya una reforma, vamos a ver si es la necesaria, si es la suficiente. Y para ese efecto hemos invitado a dos especialistas en dos ramas distintas. Por una parte, la médica. Nos acompaña el doctor David Barrios, que es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la propia UNAM, y es educador de la sexualidad certificado por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología, y es director general de Caleidoscopía, Espacio de Cultura, Terapia y Salud Sexual. Gracias, Rafael, por la invitación. También nos acompaña, y le agradezco mucho su participación el día de hoy, el magistrado Antonio Muñoz Cano. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, por supuesto abogado, especialista en Derecho Comercial por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos de América, es maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona y también maestro en Investigación y Docencia Jurídica por la Universidad de La Salle. Ha sido catedrático en distintas universidades como la propia UNAM, la Universidad Iberoamericana, La Salle, el Tecnológico de Monterrey, y actualmente se desempeña como magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Gracias, Rafael, Gracias por su presencia, magistrado. Bueno, pues es un tema interesante que incluso llega a desbordar pasiones, porque son temas en los que se comprometen de alguna manera valores, principios, nuestra religiosidad y temas de esta naturaleza. Pero para entrar un poco en materia, me gustaría empezar contigo, doctor. Si nos podrías dar una definición o un concepto de lo que podemos entender por transexuales, pero distinguiéndolos de dos conceptos que de alguna manera son más comunes en el medio, que es el de la homosexualidad y es el de los transvestis. ¿Qué serían unos, qué serían otros? Así es. Bueno, primero quisiera subrayar que la transexualidad ante todo es una condición humana, no es una patología. Eso es muy importante. O sea, decir que no es una enfermedad. Así es. Caracterizada porque hay una discordancia, una falta de concordancia entre la fachada biológica, es decir, lo que llamamos el fenotipo, el cuerpo sexuado, y la identidad de género, que es la convicción íntima, psicológica, profunda de ser hombre o ser mujer. Si yo fuese una persona transexual, aún con este cuerpo, yo sería una mujer y desde luego me sentiría ajena a esta corporalidad. Por lo tanto, buscaría yo afanosamente lograr la concordancia. Sabemos que la identidad de género, esta convicción psicológica de ser hombre o ser mujer, es inamovible y que está perfectamente bien establecida desde el año de edad. De tal suerte que se puede identificar más o menos a los 3 años y medio el que una persona es perteneciente al género masculino o al género femenino. Se sabe hombre, se sabe mujer, con independencia de su corporalidad. Por supuesto, la inmensa mayoría de las personas tenemos coincidencia entre el sexo, que es el cuerpo, y la identidad de género, no así las personas transexuales. En promedio, en la población general, una persona de cada 37,000 es transexual. Esa es la ¿Una de cada 37,000? En promedio. Ahora bien, me preguntabas en torno a la homosexualidad. Es otra condición humana enteramente distinta, que simplemente se refiere a, bueno, quién me atrae, de quién me enamoro, a quién amo. Y hay 3 orientaciones sexuales, que son la homosexualidad, donde la persona siente la atracción hacia alguien de su mismo género; la heterosexualidad, donde esa vinculación afectiva, erótica es hacia alguien del otro género; y la bisexualidad, donde me puedo sentir atraído por una mujer, por un hombre. Es independiente de la condición transexual. Y por último, el travestismo es el hecho de que se role de una expresión vestimental a la otra, de acuerdo a lo que nuestra cultura se considera propio de cada género. Clásicamente, si tú fueras una persona travestista, serías un varón, que se sabe varón, que se siente varón, te gustan las mujeres, eres heterosexual, pero te fascina vestirte, ataviarte, maquillarte como mujer. Y después vuelves tranquilamente a tu rol masculino. Es decir, ahí no está comprometida la identidad de género. Vamos a decir que transita la persona travestista de un rol vestimental al otro. Esas son las diferencias. Serían básicamente las diferencias. Magistrado Muñoz Cano, le oí decir en una mesa redonda en la Universidad de Anáhuac, habla usted de sexo psicológico y sexo biológico. Sí.
¿Tiene que ver esto con la transexualidad en los términos que nos platicaba el doctor? Desde luego que sí, como el doctor nos lo estaba comentando. La característica del transexual es que en una vestimenta, desde el punto de vista biológico, sea hombre o mujer, habita psicológicamente el sexo opuesto. Y estos estudios se empezaron a realizar desde principios del siglo pasado. Tenemos a un clásico dentro de esto que lo define muy bien, un médico alemán, Harry Benjamin, que en 1966 escribió un libro muy interesante, Rafael, que se denomina precisamente el fenómeno transexual, y es ahí donde lo identifica. En la actualidad incluso, más que hablar de transexualidad, a nivel internacional se habla de síndrome de HB, precisamente refiriéndose a Harry Benjamin, que fue el doctor que en una forma muy directa, muy sensible, diría yo, y además muy valiente para su época, defendió esta condición humana, como lo señalaba el doctor. Pero efectivamente, don Rafael, eso es. Hay un sexo psicológico, y desde el punto de vista jurídico, y simplemente lo apunto para que en el momento en que tú lo determines podemos platicar con el doctor en relación a esto, desde el punto de vista jurídico, por primera vez a través del transexualismo, los abogados empezamos a definir jurídicamente qué es el sexo. Anteriormente no se hacía. Es a través de esta situación cuando lo empezamos a definir. Claro, cuando se empieza a presentar el fenómeno. En términos simples, doctor, sería un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Así es. La transexualidad. Así es. La homosexualidad son personas, hombres o mujeres, que se asumen como hombres o mujeres, pero simplemente su preferencia sexual puede ser eventualmente con alguien de su mismo sexo. Así es. Pero se asumen como hombre o se asumen como mujer. Así es. Y el transvesti, por lo que nos decías, se asume como hombre, pero simplemente tiene gustos en términos de vestimentales, cosméticos. De mujer, pero vuelve a su rol en cuanto efecto. termina esa fase. En efecto, Rafael. Por cierto, que la gran mayoría de los hombres que se travisten son heterosexuales, contra lo que afirma el mito popular, ¿no? Habitualmente se asocia la imagen del hombre vestido de mujer con la homosexualidad. No es así. La inmensa mayoría de los varones que se travisten son heterosexuales. Y por supuesto también hay homosexuales. Ahora, el transvesti es de hombre a mujer. ¿Se le denomina de alguna manera o existe de mujer a hombre? Es la misma denominación. Lo que sucede es que en efecto resulta mucho más frecuente el cruzar este rol vestimental cuando lo hace un hombre, en términos generales. Sin embargo, si nosotros observamos, hay mujeres que se virilizan en lo vestimental y que incluso son capaces de usar estos incómodos aditamentos llamados corbatas y que en general se mueven en nuestra cultura como lo haría el otro género, hasta en la manera de sentarse. Es decir, existen los dos travestismos, el masculino y el femenino. Eso es. Tanto hombre como mujer pueden ser transvestis. Así es. Doctor, ¿cómo se da cuenta alguien, de acuerdo a tu experiencia clínica, que tiene esta circunstancia? O sea, ¿es fácil que lo logren identificar o es a través de un procedimiento tortuoso que llega a la juventud o a la primera juventud en el que se dan cuenta que no corresponde su sexo psicológico con su sexo biológico? ¿Cómo transcurre esto? Mira, yo he hecho centenares de historias clínicas sexuales de personas transexuales y un común denominador es el que el recuerdo más remoto se relaciona con sentir esa incongruencia. Porque por un lado tienen la vivencia interior, lo que podríamos llamar el sexo psicológico, la identidad de género, pero por otro lado está la corporalidad que no checa, que no coincide. Entonces hay como un choque, como un encontronazo con la realidad. La persona se vive como que es distinta a las demás, a los demás niños, a las demás niñas. Justo en la edad escolar, cuando empiezan los procesos de socialización, los juegos en el patio, las actividades en la clase, se va acentuando esa diferencia. Entonces la vivencia interna es, yo tengo algo que no está bien. Por ejemplo, tenemos a una mujer transexual que es un chico biológico, es un niño corporalmente, pero que no quiere llamarse Juan y que no quiere usar pantalones, sino quisiera usar faldita, quisiera usar trencitas y que le llamaran y la trataran diferente. Y eso se traduce muy dramáticamente en un malestar que, por ejemplo, se vive cotidianamente en los juegos escolares. Preferiría estar jugando con las niñas y no a un deporte rudo como sería el que practican los niños.
Hay otro choque muy dramático en la pubertad. ¿Por qué? Porque vienen los cambios corporales que acentúan los caracteres sexuales secundarios. Entonces imagínate a una niña que se le engruesa la voz, que se llena de vello en el pecho, que nota que hay algo ahí que le está sobrando, que es el pene, porque lo que querría es una corporalidad femenina acorde a su interior. Entonces hay otro choque muy violento con la realidad que hace que la pasen muy mal. Y finalmente, y sobre todo en la actualidad, como ya hay muchos recursos alrededor de la persona transexual, como las revistas, como los libros, sobre todo el internet, como que ya acopia información que le permite decir, yo soy eso, yo soy una persona transexual. Pero eso llega a ser ya en la adolescencia. Generalmente sí. Y hay mucho desconcierto de papá y mamá y hay mucho desconcierto de los docentes, de los profesores, por ciertas actividades rólicas, ciertos papeles sociales que no concuerdan con el sexo biológico, que no concuerdan con el género que se supone que debería Claro, y los tener. padres y los maestros quieren que se comporte de acuerdo al sexo biológico que le corresponde. Y a mí me ha tocado mucho vivir esta circunstancia. Llegan mamá y papá muy angustiados y dicen, cúramelo, doctor. Ya pues muy preocupados por esta discordancia, atribuyéndole una patología y además con la idea, por supuesto errónea, de que es algo que se revierte, que es algo que se cura. No se cura lo que no es enfermedad. Tratamiento son los papás, ¿no? Más que... Sí, ahora hay que estar conscientes de que en nuestra cultura, donde a mi juicio predomina una falta de respeto a la diversidad sexual y donde hay una transfobia impresionante, son reacciones lógicas. Nadie en su imaginación, nadie en su plan de vida tiene la noción, voy a tener un hijo transexual, voy a tener una hija transexual. Es algo que escapa a cualquier imaginación previa y por lo tanto también para papá y mamá y para el entorno social de esta persona también hay un impacto muy fuerte. Claro. Magistrado, nos hablabas en esta mesa redonda a la que hice referencia hace un momento del género disforia. ¿Quieres compartir lo que es con el auditorio? También es otra forma de que se puede catalogar al transexualismo como una disparidad de género, gender dysphoria, donde no existe la concordancia entre el género, entre el sexo biológico y el sexo psicológico. Pero es una forma más de hablar en relación o calificar al transexualismo. Desde algún punto de vista más técnico, Desde un punto de vista, creo que desde el punto de vista médico, empezaron los médicos denominándola así. En 1923 en Alemania tenemos algunos antecedentes de los primeros estudios que se realizan en relación a estas personas que, como decía el doctor Barrios, es difícil primero aceptarlo, segundo, comprenderlo y tercer, actuar en consecuencia desde el punto de vista social, que creo yo que la modificación realizada en noviembre pasado tiene este sentido, dar en la Ciudad de México oportunidad a estas personas de realizar jurídicamente todo lo necesario para la concordancia de género. Magistrado, antes de entrar a platicar de los términos de la reforma que referías ahorita hace un momento, tú también participaste en diálogos, en charlas, en discusiones en torno a la preparación de esta reforma. Respecto a los argumentos que se vertían a favor o en contra de legislar respecto a la transexualidad para darles oportunidad de cambiar de sexo desde el punto de vista jurídico, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué se decía? Quisiera yo primero, Rafael, comentarte que como todos nosotros sabemos, existe una gran relación entre la sociedad y el derecho. El derecho pretende normar los fenómenos sociales. Y que cuando estudiamos sociología o estudiamos sociología jurídica, vemos que existen tres grandes estatus en relación y finalmente un progreso sociojurídico, que es difícil llegar a él en relación que la norma jurídica está más allá de los fenómenos sociales. Cuando estuvimos viendo esta situación desde el punto de vista jurídico, lo que encontré yo fue un gran desconocimiento de los abogados en relación al tema, Rafael. Los abogados no estábamos acostumbrados a este tema. Veíamos esta situación
como una enfermedad en el mejor de los casos, y si no, a hablar crudamente como una perversidad de las personas. Y en consecuencia se hacía la pregunta, ¿es necesario regular esta clase de perversidades o de anomalías? Tuvimos que ser humildes, me parece. Creo que la labor del jurista es la humildad, de recurrir a la ciencia médica para que la ciencia médica fuera la que nos guiara en relación a esto. Pero más que valladares desde el punto de vista jurídico, encontré yo un desconocimiento total, craso en estos aspectos, Rafael. Y una vez que hubo la conciencia de que estábamos frente a un fenómeno explicable desde el punto de vista médico, me imagino que se allanó el camino para poder avanzar en la posibilidad de una reforma. Así fue, y sobre todo también con los antecedentes a nivel internacional. ¿Qué pasaba desde el punto de vista jurídico con la regulación del transexualismo, del gender dysphoria o del intergénero, que también se llama, Rafael? ¿Cómo lo trataban los países como Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Argentina, que desde 1955 tiene situaciones muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista penal, fíjate, ¿sí? Hay un caso dramático en Argentina que en 1966 a un médico que practica precisamente las operaciones para que se realice la identidad de género total, lo acusan como, desde el punto de vista penal, por inferir lesiones gravísimas a su cliente. Y lo que pretendía hacer era simplemente darle la identidad correspondiente entre el sexo psicológico y el sexo biológico para que se desarrollara plenamente el individuo, que es en última instancia lo que busca la norma jurídica, a mi juicio. ¿Y fue sujeto de acción penal? Fue sujeto de acción penal y calificado al transexual como una persona que no tenía cabal manejo en su forma de ser y de actuar, es decir, no tenía capacidad de ejercicio. Y eventualmente para decidir que le hicieran esa operación. Para decidir que le hicieran esa operación, sí. Independientemente que en Estados Unidos, si tú me lo permites, Rafael, desde 1964 en el estado de Illinois se dictó la primera ley en relación con el cambio de sexo. 66. 64 en Estados Unidos, 66 el caso de Argentina. En 1955 en el Congreso Civil de Civilistas de Río de la Plata, por primera vez se toca el tema desde el punto de vista civil en Argentina, la necesidad de empezar a regular estos fenómenos. Muy bien, pues ahorita vamos a abordar esos temas, magistrado, que son muy importantes. Ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla, donde con gusto recibiremos sus comunicaciones. Doctor, con relación a lo que comentaba el magistrado Muñoz Cano antes de ir al corte, ya los dos han comentado que esto no es una patología, es decir, que no es una enfermedad. Pero ¿por qué no es una enfermedad? Yo quiero pensar que a lo mejor alguna gente que nos escucha, que nos ve por la televisión puede decir, claro, son unos enfermos, son unos pervertidos. ¿Cuál es esa diferencia entre algo que es patológico y que no es patológico? Básicamente se demuestra con estudios muy específicos que hacemos los especialistas que la persona dispone de salud mental, de que tiene congruencia entre la realidad y sus procesos de pensamiento, su discurso es coherente, no hay procesos alucinatorios, no hay procesos que tengan que ver con una alteración negativa de la higiene mental, por así decirlo. Yo creo que en buena medida el prejuicio, la falta de cultura de respeto a la diversidad sexual y hasta el cine hollywoodense, con El color de la noche, El silencio de los inocentes, Vestida para matar, ha contribuido a configurar esa imagen pública de la persona transexual e incluso transgenérico y travestista como un ser nocivo, incluso con potencialidad homicida. No hay nada más falso. Yo puedo decirte, habiendo seguido
conducido tantos casos de reasignación integral para la concordancia sexogenérica, ese nombre largote así es, que las personas transexuales mayoritariamente son personas proactivas, seres humanos útiles a su sociedad, sanos mentalmente. Por esa razón, a mí me da, si me permites hacer el comentario, mucho gusto escuchar al señor magistrado hablar así de la transexualidad. En general, yo admito el prejuicio que tengo de que veo a los magistrados como señores estereotipados, rígidos, conservadores, incluso reaccionarios. Hoy el señor magistrado contribuye a desmitificar mi idea. Me encanta escucharle, y esa es la expresión, me encanta oírlo, porque también yo siempre he pensado que el derecho va detrás de la ciencia fáctica y del humanismo. Yo percibo al derecho atrasado en relación con la ciencia de los hechos, y hoy por hoy se está demostrando, tanto con estas actitudes tan positivas como la del señor magistrado, como en las propias modificaciones de ley por la Asamblea Legislativa del DF, como que se están empatando los dos discursos, y eso es digno de celebrarse. Claro, es algo muy bueno que el derecho responda a la realidad. En una suerte de resumen, de manera muy no técnica, no científica, entonces un transexual, hecho los estudios a través de especialistas, tienen salud mental de acuerdo a los parámetros aceptados por la ciencia médica. Así es. Déjame interrumpirte porque esto es importante. Se calcula que en manos profesionales y éticas, entre 3 y 6 meses de tiempo son suficientes para diagnosticar la condición de identidad de género discrepante con el sexo biológico. Por eso la ley habla del periodo de los 5 meses. Es decir, una persona con experiencia en este campo, con un sustrato científico y ético, en un lapso relativamente corto puede determinar que hay una condición transexual. Esa parte es muy importante. Entonces hay todo un tamiz de estudios psicométricos, de visualización psicoterapéutica, de determinación de niveles hormonales, de biografía de la persona muy puntual, muy precisa, y de otra serie de estudios de carácter, me choca decir técnico, pero vamos a ponerle técnico-científico, para que sin lugar a dudas se conozca cuál es la identidad de género de esa persona y si es o no discrepante con el cuerpo biológico. Pero también descartamos patología mental, porque así como hay en otros medios personas que tienen alguna afección mental, también puede ser que una persona transexual o no se presente arguyendo que es Napoleón Bonaparte o que tienen un cuerpo de hombre es mujer. Entonces tenemos que descartar que haya patología mental. Así es, y ya que se determina que hay salud mental, exacto, podemos tal vez concluir, después de lo que nos ha platicado, que estamos en un caso de transexualidad. Así es. Magistrado Muñoz Cano, nos comentaba y hacía referencia a la modificación a la reforma legal al Código Civil que finalmente se hizo en noviembre del año pasado. ¿Qué implicó esta reforma? La reforma es muy sencilla. Se modifican 3 artículos del Código Civil y se adiciona uno más. Y desde el punto de vista adjetivo, es decir, dentro del Código de Procedimientos Civiles, se crea todo un capítulo cuarto bis dentro de los juicios especiales, Rafael. ¿En qué consiste la reforma? La reforma consiste, si tú me lo permites, quisiera yo tocar 2 aspectos para platicarlo entre los 3. El primero de ellos se refiere a la igualdad, al principio de igualdad que recoge nuestro Código Civil a través de su parte general en el artículo 2. Y se establece que las personas transgénero o transexuales tendrán los mismos derechos en el Distrito Federal que cualesquier otro ciudadano, que cualesquier otra persona. Se reforma también el artículo 35, y para nuestro auditorio hablar solamente así de artículos puede resultar frío y lejano. El artículo 35 se encuentra dentro del capítulo de las actas del registro civil de nuestro Código Civil. Y en el artículo 35, que habla de que en el registro civil estará a cargo de un director general, se establece la posibilidad de las reformas y de las expediciones de nuevas actas de nacimiento en tratándose de transexuales o transgéneros. Hay una reforma que a mí me parece muy importante, Rafael, que es el artículo 97, se adiciona una fracción. El artículo 97 se encuentra dentro del capítulo de matrimonio. ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? Y se adiciona esta fracción en la que se dice
que en el momento de presentar toda la documentación, las partes que van a solicitar la autorización para la celebración del matrimonio ante el juez de registro civil deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentran dentro de un tratamiento de transexuales o que no se han encontrado dentro de ese tratamiento. En consecuencia, en una interpretación general, a mi juicio, el transexual puede contraer matrimonio en el Distrito Federal. Y se adiciona un artículo 135 bis, que recoge toda la experiencia médica en relación a lo que podemos entender como reasignación sexual, rol sexual, concordancia sexogenérica, etcétera, Rafael. Son reformas de ley muy avanzadas en términos de que la nomenclatura es enteramente científica, sexológica, consensuada internacionalmente. Y yo diría que algo muy importante es que la persona transexual que sigue estos procedimientos dejará de ser indocumentada en su propio territorio. Se reconoce pues la identidad de género y a mí eso me parece un avance extraordinario por inclusivo, porque estas mexicanas y mexicanos dejan de ser ciudadanos de tercera o cuarta clase y porque se propende a la equidad y a la igualdad. Y yo insisto en que es de celebrarse una serie de modificaciones de ley como estas. Sí, porque él habla de expresión de rol de género, concordancia sexogenérica. Esto implica, doctor, en términos también resumidos, que quien habiendo nacido varón, a través de este proceso, de este procedimiento, puede finalmente obtener un acta de nacimiento que establezca que es mujer. Así y viceversa, la mujer nacida biológicamente como tal pueda cambiar su acta de nacimiento para que conste que es hombre. Ahora, aquí la pregunta es, desde el punto de vista médico, doctor, tú que has seguido a personas bajo estas circunstancias, ¿es necesario finalmente que físicamente se dé el cambio de sexo para que estemos en presencia de un transexual o finalmente resultaría irrelevante el cambio de sexo ya desde el punto de vista biológico? Bueno, yo diría que es conveniente para la gran mayoría de las personas transexuales lograr las modificaciones en el cuerpo. Y en la inmensa mayoría de estas personas, las reasignaciones quirúrgicas, esto es lo que llamamos la vulvovaginoplastia, por un lado, y la neofaloplastia en el otro caso, son muy importantes. También las modificaciones en el pecho, en algún caso para quitar y en otro para poner. Sin embargo, te comento, por ejemplo, que la gran mayoría de los hombres transexuales no recurren a la modificación de los órganos pélvicos. ¿Por qué? Porque están menos genitalizados que los que somos varones biológicos. Entonces, no es imprescindible, no es absolutamente necesario, porque estamos hablando de una vivencia interior, de una psicología profunda, de un, entre comillas, sexo psicológico. De tal suerte que el hábito no hace al monje, lo más importante es la vida interior, cómo me percibo desde dentro. Sin embargo, insisto, la parte rólica o social, la parte vestimental, la parte quirúrgica, suelen ser muy importantes para la gran mayoría de las personas transexuales, porque además le da congruencia a su vida con el mundo exterior. Cómo moverse, cómo ir a la tienda, cómo ir al baño público, cómo, sobre todo, tener representatividad social. Hay que recordar que el género, diferente al sexo que es biológico, el género se refiere a una representación pública, es decir, cómo nos movemos, cómo actuamos. Esto incluye permisividades y prohibiciones. En todas las latitudes, en todas las culturas, los géneros son diferentes. Es decir, no hay una sola excepción donde haya un solo género, aunque haya dos sexos. Es decir, es una constante. Somos distintos, rólica, socialmente, hombres y mujeres. Por eso le es conveniente a la persona transexual el que la transformación sea amplia y muy profunda. Y volviendo a lo de la operación quirúrgica, decías que los hombres transexuales, es decir, los que biológicamente nacen hombres, ¿eventualmente prefieren no hacerse la cirugía? No, los hombres transexuales tuvieron un pasado biológico femenino, eran mujeres biológicas. Ah, ok, ¿y eran mujeres? Exacto. Ajá. Entonces logran cambios porque se engruesa la voz, le sale barba, hay una cirugía para quitar los pechos porque el tórax plano es varonil, pero muchos de ellos no recurren a la cirugía de la pelvis, es decir, no se ponen pene. Exactamente. Y el caso inverso, nos encontramos en el caso de la con mujer, que los que biológicamente
eran hombres y son mujeres transexuales, ellas sí optan mayoritariamente por hacerse la vulvovaginoplastia, es decir, que es la extracción del miembro viril. Se retira quirúrgicamente el escroto, que es la bolsa que envuelve a los testículos, se retiran los testículos, se retira el pene, el falo, y se hace una operación para crear una cavidad, se dice idónea, incluso para poder recibir una penetración cuando tengan o cuando tienen una vida erótica activa. Sí, las mujeres transexuales recurren muchísimo más a la cirugía de la pelvis y concretamente a la de la vagina. Eso es. Ya en términos de proceso, magistrado, quien solicite un cambio de acta para que se dé esta concordancia sexogenérica, ¿cómo lo debe de probar? Me imagino que no basta nada más el solicitarlo, sino que se debe probar de alguna manera que se es transexual. Sí, sí. ¿Esto cómo se hace o cómo lo prevé el derecho o cómo los jueces van a corroborar que así sea? Bueno, se tiene que recurrir al juez de lo familiar del Distrito Federal y acompañar todos los documentos que se acompañan a cualesquier demanda establecida en el Código Procesal Civil. Más aún debe de recurrirse a una serie de elementos de procedibilidad de la acción, Rafael, si tú me lo permites. ¿Quién puede intentar el cambio de sexo o la reasignación sexual en el Distrito Federal? Pues nada más interesado, ¿no? Debe de ser, sí, y debe de ser mexicano por nacimiento o por naturalización, pero mexicano al fin. Debe de ser mayor de edad o menor de edad, y quien lo representa en consecuencia es quien ejerce la patria potestad. Aquí hay algunas interrogantes que seguramente con el tiempo nos vamos a ir percatando de ello. ¿Será necesario establecer un tutor dativo para que también vea por los intereses del infante cuando este es el reasignado sexual? Hay muchas cosas en relación a eso. ¿Sí? ¿Qué debe de acompañarse además? Deberá de acompañarse los dictámenes de 2 peritos que estén tratando al transexual. Y como lo decía el doctor, por lo menos comprobar que se tiene 5 meses en el proceso de transexualidad. 5 meses que ya nos los explicaron desde el punto de vista de la ciencia médica, es lo necesario. En otras latitudes el periodo para solicitar la modificación del cambio de sexo es mayor. En Alemania, por ejemplo, son 2 años. En Suecia es el mismo periodo. Y si tú me permites, que aquí esto me parece también muy interesante, por ejemplo, la ley de Suecia, hablando de ellos, se requiere para obtener la nueva reasignación sexual la operación total. No solamente... Cosa que aquí no sucede. Cosa que aquí no sucede, ¿sí? La operación total. ¿Por qué no sucede en México? A mi juicio, porque seguimos la tradición alemana. La ley de transexualismo alemán de 1974 establece 2 posibilidades: llegar lo que ellos denominan a la reasignación total, o en su defecto simplemente al cambio desde el punto de vista formal, lo digo entre comillas, de esta situación. Pero, insisto, siendo una condición humana el transexualismo, se refiere a la concordancia sexogenética en todos los aspectos. Lo que quiere decir que nuestra legislación, el juez no tendría que corroborar que físicamente ha cambiado de sexo para poder autorizar la concordancia sexogenética a través del acta, porque como estaba el doctor, no necesariamente se concluye con el cambio físico de sexo, ¿no? Sobre todo, que era el tema que abordamos apenas hace unos minutos, ¿no? Porque además es una prerrogativa de la persona el operarse o no, o hasta qué tanto se va a operar o no. Ya dijimos el caso de los varones transexuales, que suelen mayoritariamente no intervenir sus órganos pélvicos. Y otro elemento muy importante es que, aunque la ley fija lo de los 5 meses, en términos reales y concretos, lo habitual es que una persona en este proceso de reasignación integral para la concordancia sexogenérica lleve un buen número de años, porque hay entrenamiento con la realidad, viviendo el rol de género que desea, porque hay la administración de hormonas, para lo cual hay que hacer una serie de estudios previos, porque hay, además de sus entrenamientos, en ocasiones, una vivencia muy concreta con la gente que le rodea, ya aplicada en ese rol de género que desea. De tal suerte que muy a menudo cuando llega con el profesional de la salud, ya lleva andado, por así decirlo, un proceso. Y entonces lo que se hace en un lapso de 3 a 6 meses, generalmente mucho antes, es corroborar esta impresión.
en efecto se trata de una persona transexual o no. Creo que el reconocimiento de la identidad de género es el gran paso hacia adelante que ha dado esta legislación en el DF. Muy bien, Doc. Ahorita tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla, donde con gusto recibiremos sus comunicaciones. Magistrado, estábamos hablando del proceso para jurídicamente hacer este cambio. ¿Podremos concluir que el juez requiere convencerse de que existe la salud mental, de que estamos en presencia de un caso de transexualismo, no una patología, para eventualmente poder dictaminar? ¿Esa es la convicción a la que debe llegar el juez para poder emitir su resolución? Sí, sí, Rafael. Incluso las modificaciones de noviembre pasado así las establecen. Se señala que, como te comentaba, que ante la demanda de rectificación del acta de nacimiento, deberá de acompañar el actor, en este caso el transexual, el transgénero, una serie de dictámenes, por lo menos 2 dictámenes de especialistas que lo han tratado. Y el juez además podrá interrogarlos y, si él lo decide, nombrar otro perito para ilustrar esta situación. Y si finalmente tiene la convicción de que estamos en un caso de transexualismo, emite su resolución, su sentencia. Hay algo también importante, si tú me lo permites, que es necesario apuntar. Una vez recibida la demanda, si se me permite, entre comillas, porque realmente es una solicitud que se realiza ante el juez, si estamos hablando de una condición humana, ¿sí?, pues simplemente es adecuar desde el punto de vista jurídico lo que la naturaleza le ha dado a esta persona. Una vez que se presenta esta demanda o solicitud, deberá de emplazarse al director del Registro Civil y al Procurador de Justicia del Distrito Federal para que manifiesten lo que a su interés convenga. Si alguno de estas 2 personas no está de acuerdo con el cambio solicitado, se abre el juicio como cualquier otro, se abre el juicio a prueba y se deberán de presentar los peritajes del caso para establecer esta situación. Lo que a mi juicio se pretende con esta reforma es dar seguridad jurídica de que estamos actuando en función de, como lo decía el doctor Barrios, de una situación de justicia plena. Y al procurador se le da vista en tanto cabeza del Ministerio Público, en tanto representante social. Así es. ¿A través de quién? Del Ministerio Público adscrito al juzgado. Entiendo que el acta original se queda en reserva. Así es. Y solamente ante alguna situación muy particular, entiendo que sobre todo de carácter penal, podría solicitarse que se presentase, porque se trata de guardar la privacidad y la confidencialidad de estas personas. Antes, con el viejo estilo, si se me permite el término, cuando era la rectificación al margen, era una fuente de estigma, porque era el acta original. Todo el mundo la conocía. Exacto. Y se trata aquí, insisto, de preservar la confidencialidad de la persona, que es un derecho también. Claro. A esa parte iba, magistrado. Entonces, tenemos ya la sentencia del juez de lo familiar. Esa sentencia dice que procede la rectificación en virtud de la concordancia sexogenérica e instruye al director del Registro Civil para que se expida la nueva acta. La nueva acta, sí. Ahora, cuando esta documentación, la sentencia, llega al juez, al oficial del Registro Civil, expide una nueva acta de nacimiento. Una nueva acta de nacimiento. Que por supuesto debe conservar los mismos apellidos. Conserva los mismos apellidos, sí. Y se le da la oportunidad, me imagino, al actor, a quien solicitó el cambio, de ponerse el nombre de pila que desee. Así es. Pero se conservan los mismos apellidos. Sí. Ahora, magistrado, en términos de evitar fraude a acreedores, algunas circunstancias, ¿eso cómo se va a hacer? No sé, pienso yo en algo muy simple. Yo tengo una tarjeta de crédito a nombre de José, con un banco. Y de pronto, a través de este juicio, se autoriza mi cambio de acta y ahora me voy a llamar Patricia. Y ya tengo yo mi acta de nacimiento de Patricia, mi apariencia física es de mujer, es de Patricia. ¿Cómo voy a hacer con respecto al crédito que obtuvo José
pero que ahora es de Patricia. ¿Se ha previsto algo en esta materia? La propia ley lo prevé. Se establece que la partida original de nacimiento no se destruye, Rafael. Se reserva. Y esa queda anotada. Sí, queda anotada. Sí. Pero a esa ya no tiene acceso no nadie. tiene acceso Desde al luego, público en general. desde Sí. Así es. Pero evidentemente, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé si el doctor Barrios me corrija o no. Realmente el verdadero transexual no tiene que esconder nada. Ellos están luchando para esta situación. Uno de los principales reasignados en 1952, un sargento de Estados Unidos. Christine Jorgensen. Exactamente, que se convierte en el principal promotor de toda esta situación. Sí, en 1952, si la memoria no me falla, viaja de Estados Unidos a Europa a establecer todos los procesos. Da conferencias, divulga. Y toda esta situación. ¿Sí? Además de que es tan dramático, es tan agresivo el tratamiento, que nos corrige el doctor, que una persona que se sujeta a ello, lo que menos quiere es ser un estigma, sino al contrario, ser un ejemplo, abrir brecha. Detrás de todo esto hay un periodo de gran sufrimiento de todos estos seres humanos, Rafael. No, y aparte sería absurdo pensar que alguien estuviese haciendo esto con el ánimo de cometer una estafa. Desde luego que sí, pero el derecho debe de prever también Así estas es. situaciones. ¿Y cuáles son las situaciones? Siempre guardando esa acta original, el acta primigenia, si tú me lo permites, haciendo las correlaciones, y en el caso de que a través del ejemplo que tú me ponías, la tarjeta de crédito, pues que se solicite vía el juez de lo civil, el registro civil, que se identifique a esta persona. En alguna ocasión un maestro de la universidad me decía, es que aquí estamos en presencia de una subrogación. ¿Se subrogará Patricia en relación? No, porque es la misma persona. Es la misma persona. Así es. No hay Sí, subrogación, no hay de subrogación de derechos. Ahora hay que considerar también que hay personas transexuales que tienen, por supuesto, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, Sí, todo el doctorado, cambio de papeles, ¿no? y que el cambio de papeles es fundamental para evitar la incongruencia. Llegas con el oftalmólogo y resulta que está la foto de una señora. Ese tipo de cosas... Y te atiende un señor. Exacto. Va a ser ampliamente beneficioso para el desempeño profesional, laboral de la persona transexual. Porque en términos jurídicos, magistrado, por supuesto, uno de los efectos prácticos, pero también jurídicos de esto, es que ya con esta nueva acta se puede generar el cambio de todas mis identificaciones y todos mis papeles. Para poner el ejemplo del doctor, yo podría acudir a la universidad que me otorgó mi título y una vez que les demuestre que hubo este cambio de sexo, por lo menos jurídicamente hablando, me tendría que expedir un nuevo título, ¿no? Así es. Hay un antecedente. Una nueva tarjeta de crédito, ¿no? Hay un antecedente interesante, si ustedes me lo permiten, en el Distrito Federal en relación a esta situación. En 1972 se solicita la rectificación de acta por enmienda de una persona reasignada sexualmente. Y había realizado todos sus estudios en la universidad. 1972, hay que ubicarnos en tiempo y espacio para comprender el porqué de la decisión del tribunal que me honro en trabajar, Rafael. ¿Sí? En primera instancia no se estimó que se tenía que realizar la modificación. En segunda instancia se estima que se tiene que realizar la modificación, pero solamente en el cambio de nombre, no en el sexo. Y en consecuencia lo que estábamos haciendo en ese momento, no critico, describo una situación de un momento histórico determinado. Lo que estábamos haciendo en ese caso era condenar a esta persona a una situación discriminatoria total. Nombre de mujer con sexo de varón. Y la reforma tiene eso que debemos de resaltar, ¿sí? La concordancia sexogenética. ¿Sí? Y la posibilidad de que a través de la decisión de un juez, no solamente desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista civil, se pueda identificar al reasignado con su acto original. Faltó algo, magistrado, porque yo recuerdo cuando había estos debates también propugnaban los grupos que encabezaban esas reformas, o propugnaban por esas reformas, también pedían algún cambio en la Ley General de Salud, a efecto de que sea el sector salud
sector gobierno quien dotara de hormonas para efectos de los tratamientos, y si fuera el caso de llegar al extremo de la operación quirúrgica, que también la asumieran. ¿Debemos ir hacia allá, doctor, desde un punto de vista médico? Yo considero que sí, por varias razones. Una de ellas es el concepto de salud moderno, o el concepto moderno de salud, porque hemos aquí subrayado que es una condición humana y no una patología. Entonces, ¿por qué intervenimos los médicos? Bueno, la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud establece que la salud es el completo bienestar en lo físico, en lo psicoafectivo y en lo cultural para el ser humano sexuado, para la persona, pues. Luego, entonces, si bien no estamos en presencia de una enfermedad, sí necesitan procesos de reasignación para poder hacer concordar lo de dentro con lo de afuera, la identidad de género con la corporalidad. Y yo creo que es una obligación del Estado el brindar la salud a su población sin discriminación. La cirugía y las hormonas para las personas transexuales no es un capricho ni un acto frívolo, va de por medio la calidad de vida. Y así como se hace control de la mujer embarazada que no está enferma, o del niño sano por parte de su pediatra, lo mismo podríamos decir de la persona transexual. ¿Qué implica un tratamiento desde el punto de vista médico? Por supuesto, el terapeuta, el especialista, alguien como usted, que conoce de esta circunstancia y que sabe cómo tratarlo. Entonces, digo, habría especialistas en el sector salud. Sí. Pero en términos ya de tratamiento, hablaba de hormonas. Sí. O sea, estas se toman, tiene Sí. que ser permanente. Sí, hay tres procedimientos básicos. Una es las pruebas de realidad, o sea, estar viviendo con el rol de género que se desea, hombre o mujer, y por supuesto con una supervisión psicoterapéutica. El segundo elemento es la hormonación, la administración de hormonas, que pueden ser tomadas, que pueden ser inyectables, que pueden ser en parches, es decir, dependiendo de la evaluación clínica que se haga y que se individualice. Y luego vendrían los aspectos quirúrgicos, que igualmente son decididos por la persona para lograr esa congruencia. En los hospitales públicos del GDF pensamos que hay el sustrato técnico, administrativo, médico, para poder brindar esta atención, aunque hay que reconocer que este sector necesitará especializarse y capacitarse. Claro, para algo nuevo, ¿no? Por supuesto. Sería lo menos relevante, doctor, pero por ejemplo, ¿el tratamiento de hormonas es caro? Sí, nosotros hemos calculado que una persona transexual que se esté atendiendo en el sector privado va a gastar del orden de unos 3,000, 3,500 pesos en hormonas, a veces en otros medicamentos al mes. Y ciertos aspectos que pueden parecer ociosos, pero que nunca lo son, como la parte vestimental, la parte de los accesorios, del maquillaje, etcétera, etcétera. Entonces, calculamos 3,000, 3,500 pesos al mes. Por otro lado, una cirugía de reasignación hoy por hoy en el sector privado está costando del orden de 250 a 300 mil pesos. Sabemos que no todas las mexicanas ni todos los mexicanos disponen de esas sumas, que son una especie de renta. Sí, habría que verlo, ¿no? Porque digo, ya los términos, los servicios médicos, cualesquiera que sean, son verdaderamente, me parecen espeluznantes, arbitrarios. Pero entonces la persona transexual tendría dos posibilidades, o atenderse en el sector privado si tiene dinero, para decirlo claro, o atenderse en el sector público como una obligación del sector salud. Que ahorita no tendría la posibilidad de hacer. Que ahorita todavía no, aunque hay una iniciativa ya subida, como se dice en términos legislativos, en el área de la salud. Para que se discuta. ¿Debemos avanzar hacia allá jurídicamente, magistrado? ¿Cuál es su opinión? Sí. ¿O qué le faltó a la reforma? Bueno, esta parte. No sé, sería muy presuntuoso de mi parte, Rafael, decir qué le faltó a la reforma. Lo que sí quisiera yo apuntar cuáles serían las consecuencias jurídicas de esta reforma, que impactan en todo el orden jurídico-social del Distrito Federal. Ya hemos estado viendo a través del derecho administrativo, del derecho a la salud. En relación a la jubilación, es muy distinto jubilarse como varón a jubilarse como dama. ¿Cómo vamos a tratar estos aspectos? Y aquí, si tú me lo permites, queda el genio y el estudio de los jueces para ir determinando caminos. Anteriormente se decía que el transexualismo, y yo lo sigo manteniendo en parte, era una situación post factum. El derecho entraba solamente a regular algo que ya se había dado, que se dio desde el nacimiento de la persona. Y en consecuencia lo que tenía que hacer el derecho era regularizar esta situación. Si esto es así,
pues lo que tenemos que hacer ahora ya con la reforma, entrar a todos estos aspectos. Hay algo, si tú me lo permites, y qué bueno que está el doctor, que él participó directamente como consultor de la Asamblea Legislativa en esta reforma, que a mí me queda una duda, y como duda la planteo. Dice el último artículo del procedimiento que podrá reasignarse, revertirse todo este proceso, si así lo considera la persona. Si el sexo es inamovible, doctor, ¿por qué ese artículo? Yo le voy a decir, voy a contestar con la mayor honestidad a esa pregunta concreta, y es la siguiente respuesta: no sé. Nosotros, la parte técnica que estuvo asesorando a los asambleístas, que estuvo siguiendo de cerca todo este proceso, jamás estuvimos de acuerdo con eso. Esto fue una recomendación de los equipos jurídicos y de los propios asambleístas. ¿Por qué? Porque la ciencia fáctica, la ciencia de los hechos, nos demuestra palmariamente que la identidad de género no se cambia, no se modifica nunca. Si yo intentara con algún procedimiento hacer que tú, Rafael, te empezaras a sentir mujer, estoy condenado al fracaso. No se puede. Entonces, a mí me parece que ese elemento fue un añadido, un adendum, que no me parece correcto. Sí, que llamó mucho la atención. Totalmente. Y lo comento para nuestro público televidente, a lo que se refiere el magistrado es que la reforma establece que alguien que haya iniciado el proceso para obtener su concordancia sexogenérica, es decir, un hombre nacido biológicamente como varón, que obtiene judicialmente el cambio de acta de nacimiento como mujer y ya obtenida, de pronto inicia otra vez el proceso para hacerlo otra vez a la inversa, ¿no? Es a lo que estamos refiriendo y dice el doctor que eso es un tanto absurdo, ¿no? Mira, baste decir que en la historia de la humanidad jamás se ha podido modificar una identidad de género. Con eso digo todo. Entonces yo no veo la pertinencia de ello. Yo quiero entender que fue una especie de llavecita de seguridad precautoria de los legisladores. Por si llegase por a ver si alguna caso. vez se presentara, lo cual constituiría no solamente algo excepcional, sino un auténtico milagro. Pero bueno. Muy bien. Bueno, desafortunadamente hemos llegado a la conclusión del programa. Es un tema muy interesante y habría muchos tópicos en particular que hablar, pero yo por lo pronto le quiero agradecer mucho al doctor. Gracias, Rafa. David, que nos acompañe nuevamente. Ya lo había hecho en una ocasión anterior con motivo de un programa similar. David Barrios, gracias. También al magistrado Muñoz Cano, Antonio Muñoz Cano, por su presencia en este programa. Muchas gracias. Y a ustedes por su atención. Nos vemos acá la próxima semana. Hasta luego.